escuchamos entonces cuál es la opinión de los correligionarios del señor Acuña. Por supuesto, nada está dicho, por supuesto, las cosas pueden cambiar. Hemos visto cómo en otras circunstancias las elecciones se han definido por razones absolutamente extrañas a último minuto, y por eso vamos a conversar con Urpi Torrado para que nos cuente las revelaciones que hay en esta última encuesta de Datum. Urpi, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días. Tardes, perdón. Buenas tardes, Patricia. Bueno, empecemos hablando del ganador, digamos, el que todavía no tiene el voto definido. ¿Sigue estando alto para, digamos, si lo comparamos con este mismo momento en otras elecciones, Urpi? Los indecisos siguen estando altos si lo comparamos contra otros momentos, y la verdad que la intención de voto hacia los candidatos es bastante baja, también si le comparamos a otros momentos. Es decir, tenemos un muy bajo nivel de votación, incluso para el primer lugar, ¿no? Porque podríamos decir, como tendencia se mantiene Johnny Lescano en el primer lugar, distanciado del segundo, pero ese porcentaje que está obteniendo es un porcentaje bastante bajo en relación a elecciones anteriores, y que digamos, de alguna manera hace que la competencia sea bastante reñida entre quienes podrían pasar a la segunda vuelta. Es curioso. Porque no es un porcentaje inalcanzable. Estoy mirando algunas cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en la indecisión del voto, las personas que tienen decidido su voto, el porcentaje de hombres es bastante mayor que el de mujeres. No pareciera haber mucho candidato atractivo para las mujeres, o de pronto hay candidatos que tienen expresiones que a las mujeres les están molestando, ¿no? Efectivamente, el mayor porcentaje de indecisos está en mujeres, está en provincias, y está sobre todo en las edades de 55 para arriba, digamos. Ese tendría que ser como el perfil del indeciso. Ahora, con respecto a ya los candidatos propiamente dichos, no hay una variación importante con respecto a lo que estamos viendo en las encuestas de Datum, que es como se tiene que comparar, ¿no es cierto? Y también nunca está de más mirar las otras encuestas, porque da una idea de si todos muestran la misma tendencia, y la tendencia es la misma, ¿no es cierto? Johnny Lescano y luego el pelotón que viene detrás, que básicamente hay un empate técnico, hasta podríamos decir entre los que Keiko puede hablarse de empate con Verónica Mendoza si hablamos de los porcentajes de más menos, digamos, ¿no es cierto? Los porcentajes de error. ¿Tú crees que esto en algún momento cambie esta figura, o la vamos a tener así hasta las últimas, por lo menos hasta el último momento en que podamos publicar encuestas? Mira, la campaña la verdad que cada vez es más intensa. La semana pasada fue una semana movida, es más, o sea, si bien vemos una foto parecida a la anterior, digamos la encuesta de Datum anterior fue hace 15 días, si bien puede ser parecida, en realidad sí hay diferencias importantes, o sí se ve el trabajo de los candidatos, ya sea de disminuir el antivoto, ya sea de recuperar en algunos casos otros nichos electorales que los candidatos no tenían. O sea, sí se ve movimiento, se ve el efecto de la campaña la semana pasada, de alguna manera, por así decirlo. Entonces, esta semana se intensifica. Yo creo que el debate el domingo marcó un hito, marcó un momento también en la campaña. Los próximos 20 días van a ser, y esperaría que se vean movimientos importantes en las siguientes encuestas. De acuerdo. Por ejemplo, algunos datos interesantes. La recuperación de George Forsyth, que detuvo, y eso es muy difícil de hacer, detuvo su caída libre, digamos, ¿no? ¿A quién le está quitando votos Forsyth, o de quién los está recuperando? ¿De López Aliaga, de Keiko? ¿Por dónde va? Porque claramente es una opción que se percibe más de derecha, ¿no es cierto? Sí. A ver, el voto de Forsyth es el voto joven, es la gente joven, o sea, ha recuperado un voto que había perdido. Probablemente viene también, sí, un poco de los indecisos, sí, también le estaría quitando probablemente a Hernando de Soto, es decir, comparten un mismo electorado, y digamos... es más, Hernando de Soto ha estado muy activo en estas últimas semanas y ha tenido, digamos, una campaña mucho más intensa que al inicio. Sin embargo, el que, digamos, logra frenar la tendencia que tenía es, como bien lo has mencionado, es Forsyth. Ahora, crece, la gente joven recupera también un poco del voto en Lima. Es más, él ha estado esta semana mucho más en Lima, ha regresado incluso a la victoria, o sea, ha fortalecido su bastión.
el reto es precisamente que eso también irradia a los otros segmentos. Lo que estamos viendo en estos momentos son candidaturas de nichos, es decir, en el caso de Forsyth es el candidato, ¿no?, de los jóvenes y de Lima. En el caso de Keiko Fujimori está muy fuerte en el norte, a pesar de que Johnny Lescano ha logrado crecer en las demás regiones, pero a costa de disminuir su votación en el sur. Sorprende la bajada, que era tradicionalmente el Oriente era fujimorista, ¿no? Y no hay una caída fuerte ahí que a mí me ha dejado muy impresionada. La selva, buena parte de la selva siempre fue un voto pro Fujimori, porque hay que decirlo, en el primer gobierno Fujimori se atendieron muchas demandas insatisfechas por muchos años, ¿no? Así es, y es un voto que lo ha capitalizado Forsyth. De acuerdo. Igual, lo que viene a representar la cara nueva. Ahora, el Oriente es el 5% del electorado, ¿no? Uh-huh. Donde hoy día la mayor votación, la votación más importante está en Lima y en el norte del país. Sin embargo, el sur parece siempre inclinar la balanza en segunda vuelta, ¿no, Urpi? Por lo menos lo hizo así en la elección anterior, ¿no? Sí, el sur ha tenido siempre un voto distinto al resto del país y ha marcado de alguna manera una tendencia en la votación, sí. Sí, porque me imagino que al no salir el candidato del sur, que siempre es un poco más de izquierda, que siempre es un poco más extremista, es el sur el que decide en segunda a quién le endosa su voto, ¿no? O sea, que por eso el sur es importante, ¿no? Sí, el sur es importante por eso, porque marca una tendencia. Si pensamos en el 2016 el sur no fue un voto de izquierda, no fue el voto o fue el bastión de donde creció y se apalancó PPK. Así es, efectivamente, fue el voto que le permitió ganarle por poco, pero ganarle a Keiko Fujimori. El señor López Aliaga tiene algo a su favor, que es un voto duro, ¿no es cierto?, de gente que ya decidió votar por él y que aparentemente nada la va a hacer cambiar de opinión, por lo menos así lo declaran en un 55%. Ojo, el 55% de sus votantes, a veces la gente no lee correctamente la encuesta. Así como tiene una base importante, ¿tiene un techo importante o no necesariamente? En este momento no hay un techo importante. O sea, quien tiene un techo importante son los que tienen antivoto, y en este caso el más fuerte es el de Keiko Fujimori, el de Ollantumala. Incluso lo tenía Verónica Mendoza, pero ha disminuido 9 puntos en esta última edición. Entonces, ahora, lo que hay en el caso de López Aliaga es desconocimiento. En la medida que la gente lo conozca, eso se puede traducir en votos, se puede traducir en antivotos, o sea, eso hay que verlo, pero por el momento es desconocimiento. Todavía es un candidato muy limeño, ¿no? Lo cual no es poca cosa, porque Lima tiene un porcentaje altísimo de la población, ¿no? Pero todavía es un candidato muy limeño, ¿no? Es un candidato muy limeño que ha ganado un poquito en el sur y en el centro del país, probablemente por acercamiento que ha tenido con los etnocaceristas. Pero eso le puede restar votos en una derecha más radical, por ejemplo. ¿Sabes? Sí, ahí claro, la apuesta es difícil porque va de extremo a extremo, ¿no? Así es. O sea, puedes sumarle como que puede restarle. Hay que ver cuál es el efecto neto. Hoy el efecto es que lo mantiene expectante en esta lucha por el segundo lugar. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se mueven las fichas. Cualquier cosa puede pasar. Recordemos que en nuestro país un chicharrón puede hacer que se caiga una candidatura. De verdad, sobre todo cuando las cosas están tan volátiles, casi Urpi, que todo lo que ocurra en estos últimos días de la campaña es determinante, ¿no? Así es, todo cuenta y nada está dicho. O sea, esto no es para, ni creerse en este momento ganador, ni para perderla o tirar la toalla, ¿no? Hay que seguir. Yo siempre he dicho, son elecciones distintas, pero Urresti nunca creyó que iba a perder la Municipalidad de Lima, mucho menos Renzo Reyardo, y nadie se imaginó que Frepapi iba a entrar con la fuerza que entró al Congreso. Así que así es nuestro país. Las cosas pueden darse de maneras muy distintas. Muchísimas gracias, Urpi. En realidad muy interesante la encuesta. Hay muchísimo que mirar y todavía evaluar, pero con esto nos damos una primera impresión. Gracias, Urpi. Muy buenas tardes. Gracias.